lin- lineales generalizados eh, es algo que vamos a verlo muy superficialmente. Y la regresión de Poisson solo la vamos a ver para un uso que es datos de conteo, que es lo más usual, ¿no? Pero como les voy a presentar más adelante, la regresión de Poisson también puede ser para modelar datos binarios. Bueno, en relación a los modelos lineales generalizados. Los modelos lineales generalizados, la traducción de GLM al español, eh, en sí son todos los modelos que nosotros vemos hoy en día en modelos de regresión. Claro, que nosotros aprendemos regresión viendo primero una regresión lineal, una regresión logística, una regresión de Poisson, una regresión de Cox, ¿no? Pero creo que la forma más adecuada sería primero entender modelos lineales generalizados, que es un aspecto un poco más amplio, más bondadoso en términos de supuestos, y de ahí nos centramos ya en funciones más específicas, como son los modelos lineales, los modelos logísticos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué son los modelos lineales generalizados? Vamos a ver un poco cómo se componen los modelos lineales generalizados, vamos a ver un poco cómo funcionan los modelos lineales generalizados, vamos a ver los supuestos y los usos. ¿Qué son los modelos lineales generalizados? Ustedes han visto modelos lineales, ¿no? Modelos de regresión lineal, y siempre lo que buscamos en los modelos de regresión lineal es que la data dependiente, o sea, la variable dependiente, tenga una distribución normal, ¿no? Entonces, cuando la distribución de los datos no es normal, el modelo de regresión lineal ordinal tiene problemas. Y una alternativa común justamente era realizar transformaciones, que no sé si se las han explicado en clases, pero uno puede realizar estas transformaciones de esa variable para poder normalizar su distribución. Transformaciones como exponenciarlos, sacarles el logaritmo o hacer alguna otra transformación con la variable para que de esta forma podamos modelarlo como una variable que tiene una distribución normal, ¿no? Y otra alternativa era llevarlo hacia una, por ejemplo, variable dicotómica que no, que en su modelo de regresión, que es el modelo de regresión logística, no requiere este supuesto. Los modelos lineales generalizados, como les decía al inicio, son extensiones de este modelo lineal general, pero que permiten modelar variables de respuesta normal y también aquellas variables que no tienen una distribución normal. Específicamente van a permitir modelar variables de respuesta pertenecientes a la familia de distribución exponencial. Es por eso, es por esto que los modelos lineales generalizados van a permitir usar una variedad de distribuciones de la variable de respuesta. Es decir, podemos usar variables de respuestas tipo numéricas, variables de respuestas tipo dicotómicas, variables de respuestas tipo conteo o discretas, ¿no? Que las conocemos así también. Esto nos da una mayor flexibilidad de la relación funcional entre la media de la variable, que es la que siempre vamos a querer modelar en los modelos de regresión, y el predictor, o lo que está al otro lado de la ecuación. Ustedes saben que una ecuación de regresión es justamente una ecuación de una función. Y lo que siempre tratamos de modelar con los modelos de regresión son las funciones. Entonces, tratamos siempre de que esa función lineal nos permita llegar a determinar la variable dependiente, la variable respuesta, la variable resultado, o más comúnmente conocida como Y, ¿ok? ¿Cuál es la anatomía de este GLM? ¿Cómo está compuesto un GLM? Está compuesto del mismo modo que un modelo de regresión que ustedes ya lo han visto. Por eso les digo, de acá más bien se parte a los modelos de regresión que han visto hasta ahora, ¿no? Los modelos de regresión lineal, el modelo de regresión logística.
tiene una función de enlace porque tiene que tenerla para que de esta forma vincule al predictor con la variable respuesta. ¿Ok? Entonces, esta función de enlace es la función que justamente transforma la media de la variable dependiente. Tiene al otro lado un predictor lineal, que eso también ya lo han visto. El famoso beta más beta 1x1 más beta 2x2 más beta 3x3. Tiene eso también al otro lado. Ahora, esta función de enlace que nos permite transformar la media de la variable dependiente, porque es lo que modelamos, ¿no? Nos permite estimar un valor esperado de I. Recuerden que cuando nosotros modelamos o hacemos regresiones, nosotros lo que estamos tratando es justamente de aproximarnos al valor esperado de la variable dependiente en función de los predictores o de las variables covariables o variables independientes, ¿no? Entonces, este valor esperado de I viene a ser el promedio de la variable dependiente condicional a cada valor fijo de las covariables. Entonces, este valor es un valor promedio de la variable dependiente que se da con la variación de cada una de estas covariables. Entonces tenemos un componente aleatorio y un componente sistemático. Sistemático porque se repite constantemente y aleatorio porque esta variable dependiente Y va a seguir una distribución perteneciente a la familia exponencial. O sea, acá no hacemos alusión a un error. Si bien recuerdan, nosotros teníamos en las otras de regresión, nosotros tenemos todo esto más error. Entonces, este modelo lineal generalizado va a permitir modelar desenlaces continuos, que también lo modelan los modelos de regresión lineal, desenlaces discretos. Y dentro de los desenlaces discretos tenemos los binarios, ¿sí? Los categóricos y los numéricos discretos. Entonces, hoy vamos a ver más adelante numéricos discretos o variables de conteo que son modelados por la regresión de Poisson, pero los binarios nosotros los modelamos mediante la regresión logística. Entonces, un modelo lineal generalizado, dependiendo de la función de enlace que yo utilice, va a permitirme modelar diversos desenlaces. Esto de la asistencia lo toma alguien del equipo organizador, asumo. Hola. Okay. Entonces, dentro de esta fórmula nosotros tenemos que especificar la familia exponencial que nos permitía a nosotros determinar la función de enlace. Estas familias exponenciales pueden ser familia normal o gaussiana, familia de Poisson, familia binomial negativa, familia gamma, normal inversa, Tweedy, entre otras. Lo más común que vamos a ver son familia normal o gaussiana, la familia de Poisson y la familia binomial. También se puede ver binomial negativo, aunque no lo he visto, pero en el sílabo. Gamma y normal inversa no se ve. Dependiendo de la familia exponencial, nosotros vamos a tener funciones de enlace. Una de las funciones de enlace es la función de enlace identidad. ¿Cuándo se usa esta función de enlace? Cuando nosotros queremos predecir de nuestra regresión una variable dependiente lineal. ¿Esto a qué se parece? Se parece a la regresión lineal que nos modela una variable dependiente que sigue una distribución normal o gaussiana. ¿Cómo se interpreta?
el valor predicho se interpreta como una media. O sea, es la media de un valor a nivel poblacional. ¿Sí? Es la misma interpretación que yo tengo de una regresión lineal. Entonces, cuando yo uso una familia normal con un enlace de identidad, ¿no? Voy a tener lo mismo que tendría si utilizo una regresión lineal. Y la interpretación va a ser la misma que la de una regresión lineal. ¿Ok? En el caso de variables categóricas, a esta media la denominamos probabilidad. Entonces los coeficientes de regresión son diferencia de probabilidades. Ya no es la diferencia de medias, como es cuando lo tenemos como variable lineal. La otra función de enlace que nos permite enlazar un lado de la ecuación con la otra es la función de enlace logit. ¿Cuándo se usa función de enlace logit? ¿No? Nosotros lo que estamos ahí es usándolo cuando tenemos un desenlace binario, cuando tenemos un enlace discreto, cuando no tenemos un enlace normal, cuando no tenemos una variable desenlace de distribución normal. Ahí es cuando yo utilizo la función de enlace logit. Y por defecto, como dice el slide, esta función de enlace es la función de enlace de la regresión logística. Entonces, ya estamos viendo, uso la función de enlace lineal identity cuando tengo una variable dependiente numérica. Y lo que nos va a dar es una regresión lineal. Uso la variable, la función de enlace logit cuando tengo una variable dependiente discreta. Y por defecto nos va a dar una regresión logística. Y ustedes ya saben la interpretación de una regresión logística. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que no nos mareemos con las interpretaciones porque estas ya las conocen ustedes. Cómo se interpreta el beta de una regresión lineal, cómo se interpreta el beta de una regresión logística. En modelos lineales generalizados, lo que más nos preocupa o nos debe preocupar es identificar la distribución de la variable dependiente y la distribución o la forma o el tipo de variable independiente que vas a enlazar. Lo que está al otro lado de la ecuación. ¿Para qué? Para que yo de esta forma pueda utilizar la familia adecuada y la función de enlace adecuada. Porque esta combinación nos va a permitir estimar de manera adecuada los predictores o los betas. De ahí tenemos otra función de enlace que es la función de enlace log. Teníamos identidad, identity, en inglés logit, y tenemos log. ¿Ok? En esta función de enlace log, nosotros ya no nos vamos a no vamos a tomar por defecto, no nos va a dar una regresión logística. Con la función de enlace log, lo que vamos a tener es una regresión de Poisson, que sirve para variables discretas de tipo conteo. Entonces, solamente cuando tiene esta distribución un desenlace binario, que también puede darse, por eso les decía, Poisson se usa para modelar variables de conteo, como también para modelar variables binarias. Cuando se hace con variables binarias, nosotros lo que vamos a tener es una prevalencia o un riesgo, porque es una proporción. Pero en caso de que no sea así, nosotros lo que tenemos son tasas, como vamos a ver más adelante. Entonces, lo que podemos ver en Stata, que es lo que al final de cuentas les va
a preocupar en este taller o en este curso es que si yo tengo una familia gaussiana, el link que debo usar es identidad y lo que nosotros tenemos acá es una regresión lineal. Ustedes ya conocen el comando regress. Pero cuando tengo una familia binomial, puedo usar un link de enlace cloglog o probit, ¿no? Y esto nos va a dar regresiones binomial negativa u otras que no vamos a tocar en esta clase. Me voy a saltar a cuando tengo una familia binomial y un link de enlace logit, ¿no? Donde lo que yo tengo es el logistic, que es la regresión logística. Y de ahí tenemos Poisson con una función de enlace, con un link, perdón, log, ¿sí? Y lo que estoy graficando o dibujando es una regresión de Poisson. Entonces, gaussiana, identidad, regresión lineal, binomial logit, regresión logística, Poisson log, regresión de Poisson. Más adelante con un ejemplo lo vamos a entender a qué me refiero con familia y a qué me refiero con link. Pero algo que siempre les digo a los estudiantes que tengo el gusto de enseñar es el stata no es algo que nos va a solucionar el problema. Al contrario, es un programa estadístico que nos puede complicar la vida. Pero tiene un comando que es el único comando que me acuerdo, que es el comando help o el comando ayuda. Porque tiene ese comando que nos va a permitir entender todos los otros comandos. Si quieren entender o aprender comandos de Stata, usen help comando. Por ejemplo, pongan help logistic y les va a decir todo lo referente a ese comando. Incluso cómo se debe escribir el comando. Usan help regress, les va a decir todo lo de ese comando. Usan help t-test, les va a decir todo. Entonces no necesitan aprenderse los comandos porque el Stata les va a permitir recordar si es que no saben. ¿Con qué comando? Con el único comando que deberían memorizar, que es el comando help. Help y el otro comando, y van a poder entender y conocer la estructura o la nomenclatura de un comando. Bueno, ¿cómo se estima cuáles son los supuestos de un modelo lineal generalizado? Les había dicho que los modelos de lineales generalizados son modelos más flexibles, pero igual que los otros modelos, ¿no? El método de estimación de los betas es por máxima verosimilitud. ¿Ok? A través de procesos iterativos que nos permiten estimar los likelihoods, ¿no? Que es la verosimilitud y cuanto menos error exista para poder estimar los mismos. Entonces, estima la función de verosimilitud y selecciona los parámetros que maximizan su probabilidad dado los datos observados. Esto también ya lo han visto ustedes, ¿no? Entonces, no creo que haya mayor problema con el método de máxima verosimilitud. Un minuto, por favor. Ok. Entonces, este método permite también derivar la varianza y de esto los errores estándar. Recuerden que la varianza y el error estándar son dos conceptos que están muy relacionados. De hecho, uno deriva del otro. Y en ciertos escenarios se puede utilizar cuasi verosimilitud o cuasi likelihoods, pero no es el caso de esta clase. Entonces, para obtener la estimación del método de máxima verosimilitud es necesario asumir una distribución específica para la función de verosimilitud o modelo paramétrico. ¿Qué nos está diciendo esto? Que debemos asumir una distribución específica que puede ser normal o gaussiana.
Una distribución específica que puede ser binomial o una distribución específica que puede ser de Poisson. Para una función de verosimilitud, ¿no? Específica para ese modelo. Porque si no hacemos esto, vamos a tener un error. Entonces, por eso es bueno conocer y recordar el cuadro que les presenté hace un momento. Entonces, el método de máxima verosimilitud es el método que nos va a permitir estimar los errores estándar y por ende los valores P e intervalos de confianza. Recuerden que los intervalos de confianza derivan de agregar o quitar el error estándar multiplicado por un valor dependiendo si el intervalo de confianza es al 95%, es al 99%, es al 97.5%, es al 90%. Esa constante siempre se multiplica por el error estándar. Entonces es la media, ¿no? O el valor promedio más menos, ¿sí? Eso también ya lo han visto. Entonces, por eso, este método de máxima verosimilitud que nos permite estimar los predictores o betas, nos permite estimar, por ende, los errores estándar y lo que esté relacionado a ello. Intervalo de confianza y valor P. Vamos a asumir ciertos supuestos, ¿no? Recuerden también esto, la estadística que vemos hoy en día es una estadística basada en supuestos y basado en saltos de fe. Muchas de las cosas que asumimos, la misma palabra dice, las estamos asumiendo, no estamos seguros de que así sea. Si los supuestos se incumplen, se pueden hacer algunas correcciones adicionales para tratar de que estos supuestos se cumplan. Ahora, cuando el tamaño de muestra es pequeño, podemos usar alternativas exactas o basadas en simulación. ¿Y por qué el tamaño de esta debe ser un punto clave? A ver, para que estén atentos y conectados a la clase. ¿Quién me puede decir qué tiene que ver el tamaño de muestra con el error estándar, con intervalo de confianza, con inferencia estadística, con valor P? ¿Por qué hago esta acotación con el tamaño de muestra? Disculpe, creo que mientras más grande sea el tamaño de muestra, más se asemeja a una distribución normal y Claro, va por ahí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que más se asemeja a una distribución normal? He visto que lo han llevado, por eso les pregunto. ¿Hay algo ahí que explica este fenómeno de más asemejarse a una distribución normal? Hay un teorema. ¿Alguien ha escuchado el teorema del límite central? Hola, ¿alguien? A ver, alguien ha puesto algo en el chat. A más datos.
más se acerca a la central. Por eso se llama teorema del límite central. Y ya, a ver, sí, más se acerca a la media, y ahí viene el teorema del límite central. Recuerden que el teorema del límite central tiene una validez en relación a algo que, a un concepto que nosotros tenemos de la distribución muestral. Y es bueno aclararlo porque creo que en esto se basa toda la estadística inferencial que vemos hoy en día, que es toda la estadística que ustedes están aprendiendo en este curso, ¿no? La estadística inferencial trabaja, nos permite, mejor dicho, hacer un cálculo de algo que viene sucediendo, una estimación de algo que viene sucediendo en una población utilizando una muestra, ¿correcto? Hasta ahí todos lo tenemos claro. Entonces, digamos así, este método no sería tan adecuado si es que ese tamaño de muestra es pequeño. ¿Por qué? Porque ese tamaño de muestra pequeño puede ser un tamaño de muestra sesgado, ¿no? Imagínense que yo entro a un salón, ¿no? Suele pasar en los salones, ¿cierto? En los salones de clases en pregrado, no se ve tanto en posgrado, pero sí se ve más en pregrado, en la universidad, que quienes se sientan adelante son por lo general quienes tienen calificaciones más altas, ¿ok? Entonces imagínense que yo hago un muestreo solo de los 10 alumnos que están sentados en la parte delantera del aula y hago recojo información acerca de su desenvolvimiento académico en función de sus notas. ¿Las notas de ellos representarían a todo el salón? ¿Mm? Pueden escribir al chat, si no, no. ¿Correcto? No necesariamente, no. Entonces, pero es mi única muestra. Ahora, ¿qué pasa si yo ya no tomo, imaginémonos que son 30 alumnos de los 10 de adelante, sino tomo de los 20 de adelante? El promedio de notas de esos 20 podría acercarse al promedio de notas de todo el salón. Probablemente sí, porque mi muestra ya está siendo más grande y se está acercando al tamaño de la población. Si tomo de los 25 estudiantes de los 30, de los 25 que están más adelante, lo más probable es que sí sea el valor promedio de toda la nota, ¿correcto? Entonces, eso que nosotros estamos haciendo tiene que ver con lo que les digo que se llama distribución muestral. Estoy tomando distintos tamaños de muestra. Ahora, puede que siga tomando muestras de 5. ¿Qué pasaría si tomo varias muestras de 5, independientemente de su localización dentro del aula? Tal vez de las muestras que están más cercanas hacia la parte hacia la parte anterior, o sea, hacia adelante, sus notas sean más altas y las muestras de los que tome de la parte posterior, sus notas sean más bajas. Pero imaginémonos que tomo n muestras de un n distinto y yo saco los promedios de cada una de esas muestras. La distribución de esos promedios va a tener un promedio también. Es decir, el promedio de cada uno de esos promedios de esas muestritas, ese promedio sí va a ser muy cercano, si no es igual,
al promedio de todo el grupo, de toda la población. Entonces, eso tiene que ver con el teorema del límite central. El teorema del límite central nos habla de cuanto más grandes son los n muestrales que nosotros tomamos, más nos aproximamos a el valor esperado a nivel poblacional. Y el teorema del límite central, como también toda la estadística, se basa en supuestos. Dice que si yo tomo un n de 30, ya me puedo acercar a una distribución normal. Y ese valor se estimó por diversas fórmulas que se hicieron, ¿no? Y dicen, cuando hablan de n pequeño, porque lo más probable es que ustedes estén preguntándose ahora, ¿y a qué me refiero con un n pequeño? Cuando hablan de n pequeño, se refieren a un n menor de 30. Entonces, volvemos a la clase de regresión, porque la clase de regresión es una clase que nos permite también a nosotros tener, digamos así, una aproximación de cálculo de la variable dependiente tomando datos de la muestra, porque no tomamos datos de la población. Los valores de X son de una muestra, no son de una población. Por lo tanto, los estimadores betas de esas X son estimadores de una muestra, no de una población. ¿Ok? Entonces, lo que dice este slide es cuando el tamaño de muestra es pequeño, nosotros nos arriesgamos a no cumplir el teorema del límite central y podemos usar alternativas exactas o basadas en simulación. Una simulación muy conocida es la simulación de bootstrapping, que lo que hace es, basado en los datos que tú tienes, hacer replicaciones y simulaciones y te termina teniendo un n de 1000, 2000, 3000, 4000. Pero no es un n real, ¿no? Porque tú solo tenías 100 sujetos tal vez, pero por bootstrapping terminas teniendo 1000, 2000 o 3000 datos, que lo que hacen es, cuando calculas el modelo de regresión, es decir, cuando calculas los betas en función de esos 2000, 3000, se van a aproximar mucho a lo que calcularías si realmente tuvieras 500, 600, 800 sujetos, ¿no? Un número real, pero sí de sujetos reales de la población, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos estadísticos del GLM? Porque así como todo modelo de regresión tiene supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos? El supuesto de independencia estadística de las observaciones. Este es un supuesto que ustedes lo van a ver en todos los modelos de regresión. Recuerden eso. Independencia estadística de las observaciones. A ver, ¿quién lo ha entendido bien? ¿Alguien que quiere explicar en regresión logística o en regresión lineal? ¿A qué se refieren con independencia de las observaciones? Que una variable no interfiera con otra en su medición, no es así, porque es dentro de una sola variable. A ver. Bien, ¿alguien más?
que la observación de una variable no dependa de la observación de otro. Ya vamos a ir mezclando lo que dice uno de sus compañeros y lo que dice una de sus compañeras. En sí, la independencia tiene que ver con la medición o con el dato obtenido, ¿no? Dice, son muestras que se seleccionan de forma aleatoria para que sus observaciones no dependan de los valores de otros. No es que sus observaciones, o sea, lo que estamos viendo acá es la medición o el valor obtenido. No, no es que dependa de otra variable, como les decía, sino dentro de la misma observación. Y para entender este supuesto, nosotros tenemos que pensar en un escenario en el que sí se puede dar más bien una violación de este supuesto, o sea, donde no exista la independencia. ¿Y esto qué sería? Sería un escenario en el que haya un agrupamiento o una conglomeración, en donde un determinado factor o variable esté de cierta forma relacionada entre todos los sujetos de esa misma, de ese mismo conglomerado, ¿no? Que puede ser una familia. Entonces, hay variables dentro de cada uno de nosotros que pueden estar influenciadas, sus valores de esas variables pueden estar influenciados por los valores de esa misma variable en otro miembro del hogar. En ese caso no hay independencia de observación, ¿ya? Y eso es algo que, como le digo, se observa cuando trabajamos a nivel de conglomerados, a nivel de familias, a nivel de clústeres, ¿no? Entonces, este es digamos, un supuesto que ustedes lo van a ver en todas las regresiones. Y por eso lo tienen que entender. No es independencia de observación, ¿ok? No es independencia de observación, perdón, de variables, es independencia del valor de la medición de la variable y cuánto puede estar o no influenciado por la otra observación en un miembro del conglomerado. Ok, ¿qué otro supuesto hay? La función de verosimilitud sea la elegida, la correcta. Les decía que algo muy importante a tener en cuenta en los modelos lineales generalizados era justamente la función de verosimilitud. Tiene que estar elegida de manera correcta para la familia que queremos evaluar. Es decir, yo no puedo usar un link identity en una familia binomial, ni puedo usar un link logit en una familia gaussiana o normal. ¿Ya? Tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? No se puede usar eso. No se puede hacer eso. Ok. Y bueno, lo otro, que las variables predictoras estén en la forma correcta. Porque recuerden que las ecuaciones necesitan una función de enlace y esa función de enlace va a depender de ambos lados de la ecuación. ¿Cómo evaluamos los supuestos? La independencia de observaciones ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado, acabamos de verlo, pero ¿cómo evaluamos que la función de verosimilitud elegida sea la correcta? Para esto, nosotros debemos ver que el parámetro de escala esté correctamente especificado, ¿no? En el caso de regresión de Poisson binomial y binomial negativa, esto es igual a 1. Y la función de enlace o parámetro de localización esté correctamente especificado, ¿no? ¿Y cómo se evalúa este supuesto? Mediante un análisis de residuos que ustedes ya lo conocen, ¿no? O estadísticos de bondad y ajuste y otros específicos, o pruebas de hipótesis específicas.
pero esto último no es recomendable. ¿Ok? Estos gráficos nos permiten poder evaluar si la función de verosimilitud escogida es la correcta, ¿no? Nosotros debemos ver en un QQ-plot, ¿no? Que supongo que ya también se los han enseñado en modelos de regresión, debemos ver una línea, ¿no? No debemos ver esto muy disperso. Igual está el residual versus ajustados o el, ¿no? Que son útiles. Hacer si se incumple el supuesto de la función de verosimilitud, o sea, no estamos cumpliendo ese supuesto. Cambiamos el tipo de GLM, uno que especifique mejor, o sea, usamos otra función de enlace. Por eso les digo, el GLM es tan flexible que te permite hacer eso. Ok, uso otra función de enlace, ya no uso una función de enlace logit, uso una función de enlace log, ¿no? O uso otra familia de distribución de errores, no utilizo una distribución gaussiana, utilizo una distribución binomial. O cambio ambas cosas para que me permita determinar que la función de verosimilitud elegida está correctamente especificada. Recuerden que todo esto va a terminar afectando a los errores estándar, ¿no? Dependiendo de la función de enlace que yo escoja y por lo tanto a los valores P e intervalos de confianza. Lo otro que tenemos que ver, el otro supuesto, es que las variables predictoras o X están en la forma correcta. Es decir, que exista una combinación que nos permita determinar que la función es una función lineal. En este caso, en el ejemplo, lo que estamos viendo es una función cuadrática. Es decir, que nosotros lo que estamos proponiendo como una función lineal no va a ser la adecuada porque los predictores se comportan en relación a una función cuadrática. En ese caso, no podemos utilizar una función lineal. Y los modelos lineales generalizados no pueden ser utilizados. Ahí tenemos que empezar a ver otros modelos, ¿no? ¿Cómo se valora? Con un análisis gráfico de residuos, que es lo más recomendable, ¿no? ¿Y qué pasa si se incumple este supuesto? Vemos si el incumplimiento es real, ¿no? Probamos interacciones estadísticas, transformamos el predictor, que podría ser eso también otra alternativa, o encontramos la forma de partir el predictor en partes, ¿no? Y eso lo hacemos mediante splines. Lo que hacen los splines es lo siguiente, lo voy a hacer bien gráfico. Los splines lo que nos dicen es, a esta altura hay una función lineal hasta este punto. De aquí a este punto hay otra función lineal, pero que tiene otra pendiente. Aquí en esta parte baja hay una función lineal porque parece una línea con otra pendiente. Aquí en este otro hay otra función lineal con otra pendiente. Y aquí al final hay otra función lineal con otro ángulo, con otra pendiente. Son varios compuestos de funciones lineales. Sabemos que esto se grafica por una función cuadrática, pero lo que hace Splines es partirlo de tal forma que nos permita tener lineales y poder seguir usando modelos lineales generalizados. Pero esto ya es estadística avanzada, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Ya, sí, tenemos algunos minutos. A ver, este cuadrito sirve un poco de resumen, ¿no? Para poderlo tener siempre presente cuando hagamos nuestra selección de la función dependiendo de la distribución.
Si tenemos una variable dependiente numérica continua, las variables dependientes numéricas continuas, olvídense de lo visto hoy, ¿por quiénes son modelados? ¿Qué tipo de regresión modela una variable numérica continua, una variable dependiente numérica continua? ¿Qué tipo de regresión lo modela? ¿Mm? A ver el chat. Regresión lineal, correcto, ¿no? Entonces, la función de verosimilitud, que es igual a la familia de distribución de probabilidades, va a ser una normal o gaussiana. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? Y cuando tenemos una función normal o gaussiana, nosotros utilizamos una función de enlace canónica o preferida, ¿no? Que es la que debemos siempre cuidar de que sea la adecuada para que no nos genere error, identidad. Entonces, ante una función de verosimilitud o familia de distribución de probabilidades gaussiana, nosotros usamos una función de enlace, identidad. El tipo de variable predictora, o sea, las X, puede ser cualquiera. No hay supuestos a ese nivel. Pueden ser cualquiera, o sea, pueden ser numéricas, pueden ser discretas, numéricas continuas, pueden ser numéricas discretas, pueden ser dicotómicas, pueden... Lo único que sí es que se pueda representar mediante una función lineal y no cuadrática o cúbica. ¿Ok? ¿Cuáles son los comandos en Stata? El comando en Stata, este es el que ya lo conocen, ¿cierto? El regress, variable dependiente, variable independiente. Pero también pueden conocer el otro comando en Stata, que es el comando del GLM, ¿correcto? Que es GLM, variable dependiente, variable independiente. Pero cuando yo utilizo el comando GLM, y por eso es muy importante que ustedes identifiquen esto, cuando yo utilizo el comando GLM, lo que estoy utilizando, o lo que debo especificar, mejor dicho, es la familia y la función de enlace. Es decir, gaussiana y la función de enlace identidad. Si yo no le doy esta información al comando de GLM en Stata, yo no voy a poder obtener datos. Y es un modelo de regresión lineal o GLM normal con enlace de identidad. ¿Sí? ¿Y qué nos va a estimar? Una diferencia de medias, ¿sí? Porque eso es o de promedios, porque eso es lo que te estima. Una regresión lineal, una diferencia de promedios. Recuerden, entre x y x más 1, para poder obtener el beta predictor, es una diferencia de media. Es cuánto más de promedio hay si yo, qué sé yo, en el otro lado de la ecuación tengo una variable, digamos, ya, para este lado tengo una variable índice de masa corporal. ¿Cuánto más crece mi índice de masa corporal en promedio si yo en el otro lado aumento tantos kilos mi ingesta calórica? Por eso siempre se interpreta así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la variable o dependiente es una variable discreta o de conteo? Acá tenemos dos familias, la familia Poisson y la familia binomial negativa. Eh, como les digo, vamos más adelante a ver la regresión de Poisson, pero ahora vamos a centrarnos en esto. Si tuviéramos una familia Poisson, la función de enlace debería ser log, ¿ya? Pero si tenemos una binomial negativa, podrían ser no solo log.
pero para una variable dependiente numérica tipo conteo, sí es log. Como dice, no es la canónica, pero sí es la preferida. ¿Ok? El tipo de variable al otro lado, no hay un requerimiento especial para el tipo de variable. Puede ser cualquiera mientras siga dibujando una función lineal. Y lo que tenemos es este comando que es Poisson, ¿no? Es el comando de Poisson que lo vamos a ver más adelante, o en el GLM, como les digo, la primera parte es igualito, variable dependiente, variable independiente, coma, familia, le pongo Poisson, y el link le pongo el log. El iform yo lo coloco para que ya me dé los, digamos así, los coeficientes exponenciados. ¿Se acuerdan de regresión logística? Nosotros podíamos tener los coeficientes ya exponenciados, ¿no? Y cuando exponenciábamos los coeficientes ya teníamos los ORs de frente, o podíamos tener un valor que teníamos que exponenciarlo para obtener el OR. Cuando yo pongo en la regresión lineal generalizada el iform, lo que tengo es eso. Entonces, lo que tengo es una regresión de Poisson, un GLM Poisson con enlace log, ¿no? Con un coeficiente exponenciado que es interpretable, ¿no? Cuando en Poisson yo le pongo el exposure, que también lo vamos a ver más adelante, es una razón de tasas o una densidad de incidencias. Pero si no le pongo ese exposure, como vamos a ver más adelante, es simplemente una razón de medias o de conteos. ¿Okay? No vamos a entrar al detalle de binomial negativa, pero ahí está también. Ahora, ¿qué pasa si ya no estamos frente a una variable numérica? ¿No? Si no estamos frente a una variable binaria. Si la familia de distribución es una familia binomial o también llamada Bernoulli, nosotros tenemos dos potenciales funciones de enlace. Ah, miren, qué interesante. O sea, acá en conteo solo tenía uno, que era el log, pero acá tengo dos, el logit y el log. Pero cuando utilizo logit y log, las cosas son diferentes, porque cuando utilizo logit, lo que hago es una razón de odds o un OR, que se parece mucho a una regresión logística. Pero cuando utilizo una función de enlace tipo log, lo que nosotros tenemos es una razón de proporciones, una razón de probabilidades o una razón de prevalencias, mejor dicho, en estudios transversales, o una razón de riesgos. Entonces, tengan en cuenta eso. Si yo utilizo el link, también me va a salir un resultado con log, pero ese resultado no va a ser una razón de odds, sino va a ser una razón de proporciones. En ese caso estaríamos frente a una regresión binomial negativa, ¿no? Una log binomial, que es o un GLM binomial con enlace log. Porque cuando hablamos de un GLM binomial con enlace logit, estamos hablando de una regresión logística. Y bueno, para las binarias, ¿no? También podemos tener una forma que nos acerque a una regresión de Poisson modificada, que tampoco lo vamos a detallar ahora. Entonces, cuando ustedes hacen el GLM no hay práctica de GLM, práctica de Poisson, por eso he sacado este directo. Cuando ustedes hacen el GLM, ustedes ponen el GLM, la variable dependiente, que en este caso es obesidad, y las variables independientes, ¿no? Que en este caso es sexo, y la edad en cuartillas. Especific binomial y el link log. ¿Qué era binomial log? Era un GLM log binomial, pero ¿qué era binomial log? ¿Se acuerdan? Volvemos al cuadrito. Binomial log. Nosotros tenemos una regresión log binomial. ¿Ya? Que lo que nos está mostrando es una razón de prevalencias. Una razón de prevalencias, ¿no? Y dice,
lo que sale acá, que es el beta, ¿no? 1.44 o el ajustado, que es 2.15, ¿no? El ajustado cuando ya ingresan todas las variables. Nosotros lo que nos está diciendo es que el incremento en 1 miligramo por decilitro de HDL, ¿no? Se asocia a 2.3% menos prevalencia de obesidad, y esta asociación fue estadísticamente significativa porque la razón de prevalencia no superó a la unidad. Entonces, lo que trato de decirles es, ustedes van a poder hacer GLMs si tienen set de datos donde la variable dependiente es binomial, van a poder hacer regresiones logísticas. Lo único que tienen que tener cuidado es la familia. Entonces van a poner familia binomial link logit. ¿Qué es eso? Es una regresión logística. Y para probar si estamos diciendo lo correcto, pueden poner un logistic o logit, dependiendo qué es lo que quieren estimar, y lo que van a terminar haciendo es una regresión logística. Y van a ver que sus betas se van a parecer mucho. Pero como el método de la estimación del error estándar es diferente, lo que se diferencia es, pero levemente, casi nada, es en los intervalos de confianza que dependen de los errores estándar. Algunas cosas que tener en cuenta es cuál es el problema de no usar una función de enlace preferida a la familia de distribución. Es que el modelo no va a converger. Alguien que esté jugando con su stata, explorando con su stata desde que empezó este curso, ha hecho algún modelo que no ha convergido. Cuando no converge el modelo, uno se puede quedar horas y horas y nunca termina de aparecer la tablita que queremos en la regresión logística. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. Esa falta de convergencia ya se debe a errores en la selección del modelo. Entonces tienen que chequear siempre si están seleccionando el modelo adecuado. ¿Ok? Listo. Es común tener problemas de convergencia en regresión log binomial o GLM binomial con enlace log para datos binarios, ¿no? Por eso muchas veces no lo usamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que no siempre vamos a usar modelos GLM porque simplemente por la flexibilidad de estos modelos. Recuerden eso, la flexibilidad del modelo GLM hace muchas veces que giremos hacia este modelo. Digamos, vamos a hacer un GLM porque no quiero ponerme a trabajar en todos los supuestos, ¿no? En todos los supuestos que conlleva un modelo de regresión logística o un modelo de regresión lineal. Entonces, porque, por ejemplo, en los GLM binomial con enlace log puede que no converja el modelo. Entonces tenemos que virar hacia un modelo Poisson modificado. ¿No? El comando en Stata es diferente, obviamente. Ya no dice GLM, sino dice Poisson. ¿Ok? Entonces, ¿qué comandos debo usar en Stata? Esa es la pregunta de oro de este curso taller, ¿no? Que ustedes están llevando. En principio, cualquiera. Hemos llegado hasta aquí para decir esa frase. O sea, puedo usar regress y puedo usar GLM, bla, 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 link, familia gaussiana, link, identity. Sí. Porque los resultados son los mismos. Los resultados son los mismos, ¿no? Es más, el manual de Stata les va a recomendar usar los comandos específicos
porque están, o sea, aquellos que son regress o aquellos que son logistic o aquellos que son Poisson, en lugar de usar GLM, familia, coma, familia tal, link o GLM, familia binaria, ¿no? Binomial, link, no. Por ejemplo, ellos, el comando, el manual de Stata, cuando lo revisen, va a decir usar Poisson en lugar de usar GLM, familia Poisson, link log. O usar logic en lugar de usar binomial link log. Recordar que todos los modelos lineales generalizados, ¿no? Todos son modelos lineales generalizados. ¿Por qué? Porque están modelando ecuaciones lineales. Lineales. Al otro lado del igual hay linealidad. Por eso son modelos lineales generalizados, todos. Poisson, binomial, gaussiano. Pero son modelos lineales generalizados, ¿no? Y el comando GLM va a modelar cualquier modelo lineal generalizado. Mientras que el comando Poisson solo te modela el modelo lineal generalizado familia Poisson, linglog, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué métodos utilizan los GLM para estimar los parámetros? Ya vimos el método de máxima verosimilitud, ¿no? Pero para esto necesitamos asumir que la variable de respuesta Y tiene una distribución de probabilidades perteneciente a una familia. Si es una distribución normal, pertenece a la familia de la regresión lineal. Si es binomial, regresión logística, Poisson, regresión de Poisson, o binomial negativa, regresión binomial negativa, ¿no? Y si la función de verosimilitud, que es la familia, es incorrecta, o sea, si en vez de poner familia normal, familia binomial, familia Poisson, familia binomial negativa, coloco otra que no es la correcta, me va a dar resultados inválidos. Puede converger el modelo, es decir, sacarte una tablita de betas, pero eso no quiere decir que esté bien. Recuerden que el Stata es un programa estadístico, no es un programa que piense. El Stata no es la solución, es una herramienta. Los que interpretan las salidas de Stata son ustedes, y ustedes tienen que saber qué es lo que está arrojando el Stata para que entiendan e interpreten esa salida. ¿Cuáles son los supuestos de GLM para recordar? Acá les dejo otra tablita que les puede servir a modo de resumen. Supuesto de independencia, ya lo hemos visto. Supuesto de función de verosimilitud elegida correcta, o sea, que la familia de distribución sea la correcta. Acabamos de ver cuáles son las familias de distribución, ¿no? Gaussiana, binomial, Poisson, binomial negativa. Y el otro, que las variables predictoras estén en forma correcta, lo cual nos da el supuesto de linealidad, que antes lo veíamos en la regresión lineal con la linealidad de los residuos, por ejemplo. ¿Correcto? Ok. Hasta acá, antes de pasar a la regresión de Poisson, ¿alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? ¿Quieren descansar un par de minutos hasta las 5:20? He conversado con la organizadora, le he dicho que debido también a la extensión de la clase, hoy ya vamos a terminar en Poisson y bueno, vamos a tener la recuperación de la práctica de Poisson después, porque también he tenido un percance con mi Stata. Pero vamos a ver Poisson. Entonces podemos parar unos 4 minutos, ¿les parece? ¿Sí? Retomamos 5:20. Ok, 5:20. Pueden estar haciendo preguntas por el chat si desean alguna aclaración en relación a los GLM. Yo voy a estar igual acá conectado. Listo. 5:20 comenzamos Poisson.
Ok, comenzamos con Poisson. Eh, a ustedes les han comentado que los modelos de regresión tienen que ver mucho con, como hemos visto también, tienen que ver mucho con la familia de distribución, ¿no? De la variable dependiente. Eso quiere decir que existe una distribución de Poisson. Sí, sí existe una distribución de Poisson. Así como existe una distribución normal o gaussiana, así como existe una distribución de Bernoulli o binomial, existe una distribución de Poisson. Entonces es importante entender que esta distribución de Poisson nos va a permitir a nosotros poder estimar predictores de una variable que tenga esta distribución, ¿no? La distribución de Poisson es aquella que sigue una distribución en base al número de eventos que ocurre en un intervalo temporal o espacial. La variable dependiente o Y solo puede tomar valores enteros no negativos. 0, 1, 2, 3. Es el número de eventos, es una variable de conteo. Y la distribución de Poisson, a diferencia de la distribución normal, no depende de un solo parámetro. La distribución normal depende del promedio y de la varianza o desviación estándar también, que es la raíz cuadrada de la varianza. En la distribución de Poisson solo hay un parámetro, que es lambda, ¿no? Que es la tasa promedio de eventos por unidad de tiempo. O sea, la tasa promedio de eventos que se dan en un determinado intervalo temporal o espacial. Y se calcula de esta forma, ¿no? La probabilidad de que se desarrolle dado un lambda, ¿no? La probabilidad de obtener Y dado un lambda se obtiene de aplicar esta fórmula. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de la distribución, no de la regresión? La distribución, como le digo, todo en estadística inferencial tiene supuesto, es que primero los eventos ocurren de manera independiente entre sí. O sea, la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia de otro evento. ¿Ya? Esa es la ocurrencia de eventos. Ojo con eso. No, por eso les digo y les aclaro que no son los mismos supuestos. Estoy hablando de supuestos de distribución, no de supuestos de regresión. Y otro supuesto es que lambda, este parámetro, es constante a través del tiempo. No cambia en el tiempo. Entonces, otro supuesto es que la cantidad de eventos es proporcional al tamaño de intervalo de t. Es decir, que si lambda es constante, nosotros podemos decir que la cantidad de eventos es igual a lambda, ¿no? Por el tiempo. Y dos o más eventos no pueden ocurrir exactamente en un mismo momento puntual. Esos son los supuestos de la distribución de Poisson. Cuando tenemos un supuesto con intervalo temporal, ¿no? Por ejemplo, hablamos de número de llamadas que recibe una central telefónica en un determinado tiempo, en una hora. O número de accidentes durante un año. O número de mutaciones durante un milenio. Estoy dándole un intervalo temporal. Por eso, si recuerdan un poco la clase anterior, hablaba yo de un exposure cuando hablaba de Poisson, ¿no? Exposure o lo que nos da el intervalo. Nosotros le tenemos que definir al modelo de regresión, como vamos a ver más adelante, este intervalo. Por eso es importante entender que el conteo se da dentro de un intervalo que puede ser un intervalo temporal o un intervalo espacial. Por ejemplo, el número de células en el campo de un microscopio o número de bacterias patógenas en un estanque. Pero ¿qué pasa cuando existen intervalos que no son temporales ni espaciales? Porque puede existir. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el número de enfermos en cierta población. La población es un intervalo, es un, digamos, un límite que se le da, pero que no es ni temporal ni espacial. No es como bacterias en un campo microscópico o como llamadas en un mes. Acá estoy diciendo número de enfermos en cierta población.
Cuando yo hablo del número de enfermos en cierta población, estoy hablando de prevalencia. Ah, entonces la distribución de Poisson me permite modelar prevalencias. Exacto. Y esa es una de sus principales funciones. Hasta el día de hoy, ustedes habían podido modelar ORs, RRs, ¿no? Ahora van a poder modelar PRs, o sea, razones de prevalencia. Otro ejemplo es número de personas que enferman en una población susceptible en un periodo de tiempo determinado. Esto es una incidencia y también Poisson te permite, ¿no? El intervalo es un intervalo compuesto, ¿no? Porque es personas tiempo, personas año. No es ni temporal, no es ni espacial, es un intervalo compuesto, ¿no? Por lo tanto, el parámetro lambda puede representar riesgo, incidencia o prevalencia. Eso es lo que nosotros podemos modelar con distribuciones de Poisson, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el número esperado de muertes anuales por cáncer de vejiga en los trabajadores de una fábrica de llantas es 1.8. Hay 1.8 muertes anuales por cáncer de vejiga. Si asumimos que este I, ¿no?, o el número de muertes esperado, ¿no?, sigue una distribución de Poisson y que en los últimos 20 años hubieron en promedio 6 muertes por año, ¿qué tan inusual es este evento? O sea, ¿qué tan inusual es que hayan 6 muertes por año sabiendo que el número esperado es 1.8? Entonces, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 6 eventos dado que el lambda, o el número esperado de muertes, es 1.8? Despejo la fórmula, simplemente reemplazo y tengo este valor. O sea, ¿qué tan inusual es? Es bastante inusual, porque es solamente 0.008, o sea, 8 por 1000. Ni siquiera es 8%, ¿no? Entonces es bastante inusual. Claro, cualquiera diría, si lo esperado es 1.8, que hayan ocurrido 6, es bastante inusual, pues, ¿no? Porque es más del doble, es casi más del triple incluso, es inusual. Pero yo ya puedo estimar en un valor numérico qué tan inusual es esto, ¿no? Utilizando la fórmula de la distribución de Poisson. Entonces, vamos a armar una tablita y vamos a decir qué tan inusual es que sea 0, 16.5. ¿Qué tan inusual es que seas 1, 29? ¿No? O sea, ¿qué tan inusual es? Si se dan cuenta. Y lo que tenemos acá, si nos vamos hasta el infinito, es que cuando sumamos todas estas probabilidades, nosotros vamos a tener el 100%. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio que nos permite ver que, claro, cuando nos acercamos un poco al 1.8, las probabilidades son más altas que el resto, porque el resto ya se aleja del 1.8. Entonces, esto es la distribución de Poisson de ese evento, ¿no? Con 0, ¿qué tan probable es? Con 1, ¿qué tan probable es? Con 2, ¿qué tan probable es? Y tiene esta distribución. Si los juntamos, obviamente va a tener un parecido a una curva, no va a ser obviamente una curva normal, no va a ser tampoco una curva binaria, ¿no? La relación entre la media y la varianza, que eran los parámetros importantes en una distribución gaussiana o en una distribución normal, que solo existe un parámetro, van a estar relacionadas en función de este parámetro, que es este parámetro lambda, ¿no? Donde la distribución de Poisson, como les digo, depende de este solo parámetro, el cual equivale tanto a la media como a la varianza de la distribución, ¿no? Por eso la notación es el valor esperado de I o la media de I es igual a la varianza de I y es igual a lambda. Entonces, si tenemos una variable I que tiene una distribución de Poisson con parámetros lambda, tendremos esta fórmula.
Pero hay una aproximación, y es importante describirla porque siempre la mencionan, entre las distribuciones de binomial y Poisson, ¿no? Entre aquella distribución de un resultado dicotómico y de un resultado de conteo, ¿no? La regresión de Poisson es más utilizada para eventos raros, ¿no? Con tasas o lambda, ¿no? Ya estamos viendo que el lambda es una tasa, es un indicador de tasa muy pequeña y poblaciones grandes. Usualmente pensamos en la distribución binomial para describir el número de eventos en una población de tamaño n, donde cada individuo tiene una probabilidad p de tener el evento. Usualmente hacemos eso, ¿no? Pero para poblaciones, para tasas pequeñas, ¿no? O poblaciones grandes, es mejor utilizar la regresión de Poisson. Porque cuando el n es pequeño, cuando el p o la probabilidad del evento es pequeña y la población n es grande, la distribución binomial se va a aproximar muy bien a la distribución de Poisson. Entonces, con una distribución de Poisson también podemos estimar la probabilidad, ¿no? O sea, se puede usar Poisson en vez de binomial. Acá un claro ejemplo de eso, ¿no? Por el número de eventos, 0, con una distribución binomial, esta es la probabilidad de que se den, ¿no? En una población de 50, ¿ya? Cuando es Poisson, esta es la probabilidad que se dé en una población de 50, ¿no? Dado este valor P. 1, 2, 3, se parecen bastante, ¿cierto? Hasta 4. Cuando ya va siendo la población más grande, ¿no? Ya ahí ya hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema porque ahí sí se van a empezar a separar estas probabilidades. Este es un ejemplo, lo pueden revisar después. Vamos a avanzar. Ya, ok. ¿Cómo se escribe en Stata la regresión de Poisson? En Stata se escribe de esta forma. Poisson es igual a la variable, perdón, Poisson, variable dependiente, variable independiente. ¿Ok? Pero también yo puedo poner exposure. Y si ya están con sus statas ahí listos y con ganas de escribir algo en el stata, pongan help Poisson. Así. Y esto que están viendo acá, que yo lo estoy mostrando, también se los va a mostrar stata. Help Poisson. ¿Ya? ¿Cuál es el modelo de probabilidad de Poisson? Debemos tener un desenlace I que mide conteos en un intervalo de tiempo o espacio, ¿no? En la mayoría de situaciones, este intervalo es conocido. Y usualmente se resume la respuesta a nivel de pacientes para considerar la tasa de eventos, donde lambda, que es la tasa de eventos, es igual al número promedio esperado de eventos por unidad de espacio o por unidad de tiempo. Es un outcome combinado, ¿no? Cuando se usa regresión de un desenlace como este, ¿no? Como un desenlace de conteo, la regresión de Poisson puede estimar el log de la razón de conteos o puede estimar el log de la razón de riesgos o razón de tasas o razón de prevalencias. ¿Qué es lo que va a permitir estimar uno del otro? Lo que les mostré al inicio, el agregarle el exposure. Porque cuando yo le agrego el exposure, que lo vamos a ver en la práctica que se está reprogramando, cuando yo le agrego el exposure, yo le estoy indicando el denominador.
¿Y qué nos diferencia un riesgo, una tasa y una prevalencia? El denominador, ¿cierto? Una prevalencia en el denominador ¿quién es? La población. En una tasa en el denominador ¿quién está? Personas, tiempo. En un riesgo en el denominador ¿quién está? Puede ser personas, tiempo también. Pero en un conteo en el denominador ¿quién está? Nadie, porque es un conteo. Entonces, cuando yo no le pongo exposure, lo que estoy estimando es una razón de conteos. ¿Qué tan informativo puede ser una razón de conteos? ¿Mm? Eso lo dejamos para la práctica. Porque al final, les vuelvo a decir, el STAT es una herramienta. El STAT no piensa por ustedes. Como nunca lo hizo el EPINFO, como nunca lo hizo el EPIDAT, como nunca lo hizo el SPSS, como nunca lo hizo el, el SAS, como nunca lo va a hacer el R, como nunca lo va a hacer Python, como nunca lo va a hacer cualquier programa estadístico. Ningún programa va a pensar por ustedes. Ustedes son los que ingresan la información para obtener algo e interpretar ese algo. Entonces, eso siempre tienen que tenerlo presente. Entonces, cuando la tasa es un promedio, tenemos que usar regresión lineal para modelar la tasa. Sin embargo, hay tasas para la cual la regresión no es ideal. ¿Por qué? Porque no va a seguir una distribución normal. Las tasas, por lo general, no siguen una distribución normal, ¿no? Entonces, la tasa siempre está entre 0 y 1 y la regresión podría estimar una tasa fuera de este rango. Y la relación media-varianza no se va a poder satisfacer usando la regresión lineal. Por eso, por más que la regresión lineal sea una variable numérica, no toda variable numérica se puede modelar con un modelo de regresión lineal. Y eso es algo que, una vez más, les repito, si ustedes ponen una variable numérica a modelar, una tasa a modelar con regresión lineal, les va a salir un resultado. Les van a salir betas. Pero esos betas no sirven porque están usando el modelo equivocado. Tienen que entender qué es lo que quieren modelar para que de esa forma utilicen el modelo de regresión más adecuado. Y si los modelos, digamos así, establecidos, lineal, logística o Poisson, no permiten ver el modelo, no permiten ver que hay otros supuestos que se están violando, utilizan GLMs, pero teniendo en cuenta y claro cuáles son las familias y cuáles son los links de enlaces, para que de esa forma puedan estimar de una manera adecuada los betas que vienen a ser los indicadores que nos van a permitir modelar la ecuación. Ahora, si los eventos ocurren independientemente con una probabilidad constante, entonces el conteo de los eventos sí va a seguir una distribución normal. Acuérdense, el lambda tiene que ser constante. Y otro supuesto es independencia de ocurrencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa la tasa de incidencia? Es conteo de eventos sobre el número de tiempo en el cual pudo haber ocurrido los eventos. Y ese denominador, ¿qué es? El exposure. Por eso tenemos que, cuando definamos el exposure, en la ecuación o al momento de ingresar el comando, nosotros debemos definir bien cuál es ese exposure. Porque si ese exposure es personas, años, nosotros lo que estamos obteniendo es una tasa. Pero si ese exposure es población, lo que estamos obteniendo es una prevalencia, porque es conteo de eventos sobre población, eso es prevalencia. Pero si es conteo de eventos sobre tiempo, personas, tiempo, es una tasa.
Ahora sí, ¿cuáles son los supuestos de una regresión de Poisson? ¿No? Estimamos el logaritmo de las tasas de incidencia como la función lineal de los predictores. Entonces, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Lo que ustedes ven acá es una ecuación lineal, ¿no? Y acá lo que están viendo es la variable esperada. Pero miren cómo está escrita, como un logaritmo neperiano. Y si recuerdan su clase de regresión logística, ¿para qué hago esta transformación? Para poder hacer frente al supuesto de linealidad. Pero tengo que hacer esta transformación. Si no calculo eso, no puedo hacer frente al supuesto de linealidad. Un ejemplo de regresión de Poisson. Vamos a decir que queremos comparar la incidencia de cáncer de piel en dos ciudades. Durante el último año se reportaron 18 en la ciudad A y 30 en la ciudad B, cuyas poblaciones son tales. Entonces, vamos a definir que X, que es la variable ciudad, 0 es para la ciudad y 1 es para la ciudad B. Entonces, podemos estimar lambda de eso, claro, porque es 18 sobre 35.000. ¿Qué estoy estimando? Prevalencia, ¿cierto? La prevalencia de cáncer en la ciudad A y la prevalencia de cáncer en la ciudad B. ¿Correcto? Ya. En un modelo de regresión, lo que yo voy a obtener es esto. El beta 0 es el lambda 0. Ese lambda es el logaritmo neperiano del lambda 0. ¿No? El logaritmo neperiano del lambda 0 es esto. Y esto vendría a ser el beta 0. El beta 0 es el intercepto. ¿Se acuerdan? Ya. El beta 1 que nos habla del cambio es el logaritmo neperiano de lambda 1 sobre lambda 0. O sea, de hacer esta división. Y lo que yo voy a obtener es el logaritmo neperiano de un punto, que es esto. Cuando yo exponencio esto, tengo esto. 1.423. ¿Y qué es exponencial? Es una razón de qué. ¿Qué habíamos estimado? Prevalencias. Entonces, esto es una razón de prevalencias, que en una población cerrada también se conoce como densidad de incidencias. Y la densidad de incidencias en la ciudad B es 1.423 veces la de la ciudad A, o sea, 42.3% más alta. Lo he estimado con un modelo de regresión. Lo podía haber estimado también con simplemente un cálculo manual. Y esto ya lo vamos a ver en más detalle en la práctica. Nosotros tenemos Poisson, casos, ¿no? Ciudad, que es la otra variable, y lo que les dije, exposure. ¿Y quién estoy poniendo de exposure? Población. Por eso es bien claro que acá el denominador es la población. Cuando yo pongo exposure persona-tiempo, es otra cosa. Ya. Pero yo puedo poner indistintamente población o persona-tiempo, no. Porque la la base de datos tiene que estar lista para exposure o lista para personas-tiempo. ¿La misma base de datos no sirve? No, no sirve. Y eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Entonces, haciendo esto con Poisson, yo obtengo esto. Y obtengo la densidad de incidencias, ¿sí? Porque acá yo ya le estoy diciendo al Stata, estoy diciendo, hazme una regresión de Poisson de los casos en relación a la ciudad con el exposure llamado población y incidence rate ratio, o la densidad de incidencias. Calcúlame. Ya no me lo saques como un valor que tengo que exponenciar, ya calcúlamelo. Y me lo calcula directamente. Entonces, ¿cómo se modela la tasa de conteo? Con un predictor X, y es una variable de conteo medida en un intervalo T, ¿no? Y este es el modelo, ¿no?
Y acá tengo log de la tasa cuando es beta 0, log de la tasa x, log de la tasa x más 1. Y se acuerdan en regresión lo que hacían para obtener el beta 1, simplemente restaban. Y al restar una resta de logaritmos, lo que ustedes tienen es una tasa sobre otra. Y eso es lo que obtienen. O sea, es una razón de tasas o una densidad de incidencias. El beta 1 termina siendo eso. Y cuando lo exponencian, desaparece el log y solamente tienen la razón de densidad de incidencias. Entonces, ¿qué es el beta 0? Es el logaritmo, porque la ecuación está en función de un logaritmo porque es una distribución de Poisson, es el logaritmo, ¿no? Yo tengo que volver esto logaritmo para cumplir con el supuesto de linealidad de la tasa. Y el beta 1 es el cambio en el logaritmo de la tasa. O sea, es tasa de expuestos sobre tasa en los no expuestos. Yo quiero estimar la tasa en los no expuestos nada más, calculo el exponencio el beta 0 y así puedo estimar eso. Quiero estimar el cambio, exponencio el beta 1 y así estimo eso. ¿Mm? Entonces la exponenciación de ambos, del beta 0 y 1, es el beta 0 cuando lo exponenciaba, les dije que era la tasa de ocurrencia, ¿no? Cuando todas las variables independientes son 0. ¿Y cuando todas las variables independientes son 0? Cuando, como dije acá, no son expuestos. Y en el otro caso es un cociente o un riesgo relativo, densidad de incidencias, ¿no? Incidence rate ratio, si quieren llamarlo en inglés. ¿Cuál sería la relación entre los modelos de regresión Poisson y logístico? Va a depender de cuán pequeños pueden ser los intervalos. Eso es uno, ¿no? Y ojo con esto. El intervalo S en el que está definida la variable Poisson, porque la variable Poisson tiene que tener un intervalo que la ayude a definir, se puede dividir en un conjunto n de subintervalos de tamaño t, ¿no? Por lo tanto, en cada intervalo el número de eventos que ocurre es 0 o 1, o sea, son raros, con probabilidades 1 menos lambda y lambda, es decir, una variable binomial puntual. En este caso, la aproximación entre un modelo de regresión de Poisson y un modelo de regresión logístico va a ser alta. Por lo tanto, una variable de Poisson es en consecuencia la suma de n variables binomiales puntuales, es decir, una variable binomial con parámetros n y lambda. En líneas generales, todos los problemas podemos plantearlo con un modelo de Poisson y también se pueden plantear con un modelo logístico si se dispone de datos individualizados. Eso es lo que les quería decir. La base de datos, por lo general, que utilizamos para hacer una regresión de Poisson, no tiene datos individualizados, tiene datos agrupados, porque así es la distribución de Poisson, necesita de un límite, necesita de estar ya sea agrupado en función de tiempo, agrupado en función de espacio o otro tipo de agrupación, ¿no? Hay que tener en cuenta que el modelo logístico va a modelar odds, mientras que Poisson va a modelar probabilidades. Y acá llegamos a un concepto epidemiológico muy importante, que cuando hay eventos raros, el OR se aproxima mucho al PR, o sea, la razón de odds se aproxima mucho a la razón de prevalencia, ¿no? Solo coincidirán cuando la probabilidad es pequeña, que es lo que estamos diciendo. Ante probabilidades pequeñas, o sea, eventos raros, ahí ambos modelos, el de Poisson y el de logístico, coinciden. Listo. Realmente ha sido maratónico esto, ¿no? Por lo general esto toma más tiempo, son 3 clases. He querido darle todo lo que se podría dar en regresión de Poisson y en lo que vienen a ser GLM. Si hubiéramos tenido la práctica, incluso no creo que lo hubiéramos podido terminar. Y ya la coordinación se va a encargar de, estamos viendo un horario alternativo el día sábado, tal vez en la mañana, para poder trabajarlo.
Igual creo que estas clases se graban y ustedes pueden tener acceso a la misma. Una vez más, les agradezco por su tiempo, por haber estado ahí escuchando y no sé si tienen alguna consulta, duda, comentario. Muchas gracias, doctor, por la clase. Chicos, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, podrían levantar su manito o escribirlo en el chat. Gracias, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Creo que vamos a tener alguna clase más, aparte de la recuperación de la práctica, vamos a tener alguna clase más. Espero poderlos ver de nuevo. Muchas gracias una vez más por la invitación. Estamos en contacto para cualquier consulta. Que tengan buenas noches. Gracias. Chicos, buenas tardes. Para terminar con la clase de hoy, acabo de pasar el pase de lista final. Por favor, rellénenlo. Una vez que lo rellenen, se pueden estar retirando. Dentro de 3 minutos voy a cerrar la sala. Buenas tardes.